El capítulo 2 del curso presenta los desafíos técnicos de las comunicaciones inalámbricas. Aquí vamos a ver que los desafíos técnicos son bastante interesantes y son muy distintos a los que ustedes conocen de los cursos de comunicaciones digitales y comunicaciones tradicionales, tanto digitales como análogas. Los mayores desafíos que se presentan acá son los 4 que están ahí, ¿ya? Y el primero, al menos yo prefiero dividirlo en 2, ¿ya? El primero tiene que ver con la propagación multitrayectoria. ¿Qué es lo que pasa? Como tenemos como medio de transmisión el aire, nosotros no podemos contener las señales. Eso significa que las señales viajan por todo el medio de comunicación. Y al mismo tiempo significa que, por ejemplo, una señal que yo emito en una dirección, dependiendo del tipo de antena que utilice, por ejemplo, se va a propagar en todas las direcciones o en un cierto ángulo de visión de señales. El tema es que nosotros vamos a ver múltiples copias de nuestra señal original y se van propagando por el medio. Esas múltiples copias, dependiendo el tipo de configuración especial que tenemos, van a sufrir distintos problemas y distintas degradaciones, ¿ya? Eso tiene que ver con el desafío de la propagación multitrayectoria. La parte que a mí me gusta agregarle acá es algo que es mucho más severo que las comunicaciones tradicionales. Las comunicaciones tradicionales por cable, y no tanto así como por fibra, pero también pasa en cantidad, lo que nosotros tenemos es que la señal se degrada a medida que va siendo transmitida por el medio físico. Esa degradación, en el caso de utilizar un medio inalámbrico, es muchísimo mayor, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos, aunque tengamos una única trayectoria, digamos la señal muy confinada, idealmente en una línea, lo que a nosotros nos va a ocurrir es que la señal se va a degradar, vamos a ver, con la distancia. Esa degradación con la distancia, la degradación en potencia es 1 partido por la distancia a la cuarta, lo que hace que la señal en general se reciba con muy poca potencia. Además de eso, está lo que yo había antes mencionado, la multitrayectoria. La multitrayectoria lo que hace es que la misma señal viaje por distintos caminos, ¿ya? Y eventualmente lleguen copias de la misma señal desfasada en el tiempo, y al mismo tiempo que hayan experimentado distintos obstáculos, lo que hace que se generen distintas atenuaciones, ¿ya? Y esas distintas copias que llegan al nuevo receptor con distintas atenuaciones generan también un problema para la decodificación. El ejemplo que me parece más adecuado para esto les puedo dar es el ejemplo del eco, ¿ya? En el eco, cuando ustedes están en un lugar con eco, lo que tienen es multitrayectoria, y esa multitrayectoria ustedes la perciben como copias, realmente copias del audio que ustedes enviaron. Bueno, en un canal con eco normal y tradicional, el eco, las copias que reciben de su señal original vienen, aparte de desfasada, atenuada, y cada vez más atenuada mientras más desfase pasó en el tiempo. En particular, las comunicaciones inalámbricas esto no es cierto, porque la atenuación que percibe las señales es aleatoria. Por lo tanto, tenemos aleatoriedad tanto en la magnitud de la atenuación como aleatoriedad en el instante en que llegue, ¿ya? Entonces eso hace que sea un desafío súper complicado de abordar el tema de la multitrayectoria. Además de eso, existen limitaciones de espectro, que quiere decir que para algún tipo de servicio, para algún operador, existe una porción limitada del espectro en el cual yo puedo hacer uso de ella y transmitir información. Aquí un par de cosas que podemos ver. Si fijan, si yo me voy a las radios, ¿ya? A las radios AM, sí. Sobre el uso del espectro, el ejemplo que les quiero dar como más sencillo es el que ustedes pueden ver, percibir en el caso de la radio. Por ejemplo, si nos vamos a la radio AM opera hasta alrededor de 1 MHz, ¿ya? Esas son las frecuencias de operación, de 800 kilos hasta alrededor de 1 MHz. Eso hace que la propagación que tengan sea larga, que varias ciudades, ¿ya? Un largo
mismo territorio con una misma carga. Mientras que las FM son más localizadas, porque las FM operan alrededor de los 80 a 100 MHz. Eso hace que sea muy localizado por la transferencia de energía que hay ahí en la onda electromagnética, y al mismo tiempo ustedes ven otra cosa. Por el hecho de estar operando más arriba en frecuencia, lo que nos pasa es que para una carrier yo puedo asignar un mayor ancho de banda lateral. Eso eso me permite que yo pueda transferir más información. Y eso traduce, por ejemplo, se traduce en las radios AM, en que la calidad de el sonido es mucho mejor en las radios FM que las de AM. Productos que están más arriba en frecuencia pueden asociar un mayor ancho de banda. Lo mismo lo ven ustedes ahora en los routers Wi-Fi. Si ustedes tienen un router en 2,4, ¿ya? Su alcance es mucho mayor que el alcance de un router operando en la banda de 5 GB. Pero las velocidades de transferencia, por el hecho de estar en bandas de 5 GB, son mucho más altas, ¿ya? Que en el caso de 2,4 GB. Entonces, esas son algunas de las limitantes asociadas al uso del espectro. Por otro lado está que el espectro es licenciado. Como les dije antes, el espectro es un bien nacional de uso público, que el gobierno lo licita y se lo entrega a particulares para que lo exploten para hacer negocio y para poder hacer servicio a la comunidad, ¿ya? También lo usa, por ejemplo, para proveer servicios de alerta, como servicios de emergencia, ¿ya? O para televisión, etc. Entonces, el espectro es un recurso limitado que hay que usarlo bien. Ahora, algo que se hace muy interesante es que uno en las comunicaciones inalámbricas busca limitar el tema energético, busca que las comunicaciones sean económicas, porque en general uno al liberarse del cable termina teniendo movilidad, ¿ya? Movilidad desde el punto de vista de poder caminar, por ejemplo, dentro de una habitación. Eso hace que uno opere con baterías y que lo que uno busque es que la batería dure el mayor tiempo posible, ¿ya? O bien que yo esté operando, como en el caso de una red de sensor inalámbrico, la tenga operando en algún lugar, y esa red tenga que operar por un cierto tiempo sin intervención humana. Entonces las comunicaciones tienen que ser energéticamente económicas. Pero además de eso está el tema de la movilidad. Y el tema de la movilidad tiene que ver con dos cosas. Uno, el efecto Doppler, que ya les había mencionado, y el otro, que es cuando uno se va moviendo y las redes, y la carrier aparece en otra frecuencia. Y el otro tiene que ver con el problema que genera la movilidad, que es el que la red tiene que ir siguiendo, haciendo de tracking al usuario para ver dónde está. Un ejemplo donde esto no ocurre, y que a ustedes seguramente les ha generado muchos problemas, es en las Wi-Fi. Uno puede tener, por ejemplo, un par de Wi-Fi en la casa, un par de routers en la casa, que tengan el mismo nombre, que ocupen los mismos canales. Pero si ustedes están conectados a un router, lo que les va a pasar es que si se empiezan a mover por la casa y se cambian de router, el sistema no los va a seguir, ¿ya? No los va a seguir y ustedes van a tener que desconectarse y volverse a conectar. ¿Por qué? Porque Wi-Fi no provee el tracking de usuarios como si lo provee la telefonía móvil. La telefonía móvil hace que si ustedes se muevan, vayan traqueando en qué estación base están y ustedes se puedan mover libremente y no exista pérdida en la comunicación. El primer desafío entonces es la multipropagación. Aquí hay un cartoon de qué nos referimos con eso. El usuario transmite, que es la persona que está con el teléfono, transmite una señal que en este caso va de línea directa a la estación base. Pero esa onda de radio también viaja hacia los costados, derecha e izquierda, choca con las paredes y vía reflexiones, ¿ya? Llega a la estación base. No. De hecho, aquí tenemos en este caso 3 copias desfasadas que llegan desfasadas en el tiempo porque recorren una distancia más larga. Por ejemplo, esta recorre una distancia menor que esa de acá y que la de la derecha, ya la del medio es la que recorre distancia menor comparada a la derecha y la de la izquierda. Y esas copias llegan desfasadas a la estación base, ¿ya? Y hacen que la estación base se confunde, requiere procesamiento para poder entender bien cuál es el mensaje que se la transmite. Ese efecto de multipropagación tiene varios
varias partes, ¿ya? Y vamos a ir viéndolos uno por uno. Por un lado está lo que es la atenuación o el fading de pequeña escala. Y el fading de pequeña escala se refiere a la escala en el tiempo. Y tiene que ver con la recepción de las señales. Por ejemplo, las señales, por el hecho de reflexiones, pueden llegar al nuevo receptor en fase o en desfase, ¿ya? O entre medio. Pero en general, si nos vamos a los extremos, puede ser que estas fases, como acá a la izquierda, que lleguen absolutamente en fase y lo que uno obtiene es una señal de mayor potencia, ¿ya? O que lleguen totalmente en desfase y lo que pasa es que las señales se aniquilen, producto de la superposición de estas señales de error. En cualquiera de los dos casos, el hecho de que lleguen en fase no garantiza que yo tenga una mejor comunicación, ¿ya? Garantiza que, les recuerda que la primera copia lo que hace es llegar desfasado con respecto a la otra. Por lo tanto, llegan en fase para la componente periódica, pero no necesariamente llega en fase la señal, porque, insisto, la copia que llegó producto de que se tomó un camino más largo sufre un mayor retardo, ¿ya? Entonces tenemos a nivel de pequeña escala de tiempo, que es a lo que se refiere el small scale aquí, tenemos una atenuación producto de que las señales se suman o se restan en esa escala de tiempo. Y la escala de tiempo tiene que ver con la carga que estamos viendo, ¿ya? Ahora tenemos también un efecto a gran escala. Esto tiene que ver más que nada con tiene que ver con la distancia, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un nodo móvil, ¿ya? Que se va desplazando en esa línea punteada que está ahí, segmentada. A medida que se va desplazando, entonces tenemos que, para llegar de A a B, no hay ningún problema, la potencia se mantiene más o menos constante. Sin embargo, entre B y C, producto de que hay una oclusión, una pared ahí, la señal se atenúa, ¿ya? De nuevo tenemos el caso del fading, se atenúa muchísimo mientras está entre B y C. ¿Por qué? Por el bloqueo de la señal. Y después, de C a D, la potencia se vuelve a su valor nominal. A esto es lo que nos referimos con large scale fading o la atenuación de gran escala. La atenuación de gran escala tiene que ver con la distancia y con las atenuaciones que se produzcan en el ambiente a raíz de obstáculos, de movimiento, de cambio de las configuraciones espaciales, etc. ¿Ya? Esos son los principales problemas. El large scale fading tiene que ver con la distancia, mientras que el small scale fading tiene que ver con timing, ¿ya? Con efecto de tiempo, ¿ya? Y las consecuencias de la atenuación del fading son que la probabilidad de error en realidad está dominada, o se hace muy importante se viene dominada por los efectos de la atenuación, ¿ya? Y que la probabilidad de error decrece de manera lineal con la razón señal al ruido, ¿ya? Hay que acordarse, por ejemplo, que la razón señal al ruido versus o mejor dicho, el little rate versus la razón señal al ruido decae de manera súper exponencial, lo que se ve en estas curvas que ustedes conocen de ver con razón señal al ruido. A medida que uno aumenta la razón señal al ruido, la probabilidad de error decae rapidísimo. En cambio, en presencia de fading, en comunicación inalámbrica, la probabilidad de error decae de manera lineal ahora, con aumentos en la razón señal al ruido, ¿ya? Lo que no es para nada bueno. Uno debería aumentar mucho más la potencia de la señal transmitida y que eso se refleje en una mejor probabilidad de error, ¿ya? Una probabilidad de error más baja, pero eso no es así. Y en el fondo, estos problemas de fading son los problemas que hay que eliminar en comunicación inalámbrica. Y para eso se requiere una excelente modelación del canal. Y para eso tenemos básicamente dos vías: modelación determinística y modelación estadística.
Otro tema que aparece por efecto de la atenuación y de la multitrayectoria es la interferencia entre símbolos. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo transmisor a la izquierda y a la derecha tenemos un nodo receptor. Producto de la multitrayectoria, lo que nosotros vemos es que la señal, llegan múltiples copias de la señal desplazadas en distintos instantes de tiempo. Eso es un poco lo que está a la derecha en el modelo de respuesta de impulso de canal. Son respuestas de impulso y así es como se modela el canal de manera muy simple, el canal inalámbrico. Este canal inalámbrico presenta distintos, abajo en el eje X, distintos tiempos que corresponden a los retardos de cada una de las trayectorias que uno observa acá. Y además, en el eje Y observamos las atenuaciones, ¿ya? Esta es la atenuación de la línea de vista, ¿ya? Si es que existe, en este caso no hay ninguno que tenga línea de vista. Pero este es el retardo de la primera trayectoria, de la segunda trayectoria, de la tercera trayectoria, de la cuarta, la quinta, etc. Y aquí vemos el efecto que yo mencionaba antes. Entre los distintos componentes de retardo, la diferencia de tiempo no es constante, y más aún, más allá de no ser constante, es además aleatoria. Y estas ganancias, que en realidad son atenuaciones de cada uno de los canales, también son aleatorias. Si se fijan, esta de acá presenta una ganancia una atenuación mucho menor que esta de acá, ¿ya? O que esta de acá, pero sin embargo presenta un mayor retardo, producto que fue un camino más largo que tomó la señal para llegar a este. ¿Qué es lo que hace la interferencia entre símbolos? Producto de estas copias desfasadas en el tiempo, ¿ya? Y que las vemos, por ejemplo, que hay tres trayectorias distintas, path 1, 2, 3. El receptor, todas estas copias desfasadas se suman, ¿no? Ahí está el timing de cada una de ellas y me generan esa señal que está ahí, la que dice Arex. Bueno, si nosotros aplicamos thresholding, entonces lo que vamos a ver es la señal que está abajo, que no necesariamente es una señal como la que está arriba, que es la señal de datos transmitido. Entonces nosotros vamos a tener que empezar a compensar el efecto del canal de alguna manera para poder eliminar este efecto de multitrayectoria, ¿ya? Eso se hace a través de modelación de canal y utilizar elementos ecualizadores. Bueno, con respecto a la asignación del espectro, aquí está un poco lo que les había dicho y los números que mencioné mal al principio, ¿ya? Se fijan, la radio y la televisión están ahí. En realidad la radio FM está aquí, ¿ya? Llega hasta un mega la radio AM. Aquí hay distintas bandas, por ejemplo esta la banda de 2,4, la banda libre, la banda de 5, está marcada aquí, son las bandas libres que nosotros conocemos, la otra la de 900. Son bandas que se llaman ISM, Industrial, Científica y Médica, y esas bandas les permiten a ustedes operar sin ningún tipo de licenciamiento. Pero ahí está una asignación del espectro en general para distintas longitudes, para distintas frecuencias y más o menos cuáles son los servicios que uno accede. Salvo esas bandas ISM que son la de 900, la de 2,4 y la de 5,2, las otras son licenciadas, requieren permiso de la autoridad competente, que en este caso es la Subsecretaría de Telecomunicaciones en nuestro país. Ahora, como el recurso espectro es limitado, entonces lo que nosotros buscamos en comunicaciones inalámbricas es utilizar el espectro de la mejor manera posible, ¿ya? Aprovechándonos de que, por ejemplo, longitudes de onda alta tienen un alcance, tienen corto alcance en el espacio. Entonces yo podría poner dos torres, ¿ya? Puedo calcular la distancia máxima a la cual la onda se va a propagar y puedo poner dos torres con frecuencias de carrier distintas en una misma zona, con tal de no generar interferencia entre las frecuencias, y después puedo colocar puedo repetir esas frecuencias en otras zonas más alejadas y así evitarme la interferencia, ¿ya? Entonces esa es un poco la idea de reutilizar la frecuencia. O lo otro es utilizar la frecuencia en el sentido de tener canales de subida, canales de bajada, y utilizar todo el tiempo esos canales de subida y bajada. Hay diferentes esquemas para utilizar o reutilizar la frecuencia y para hacer esta asignación, y eso es lo que vamos a ver también dentro del curso, ¿ya? Y esos esquemas básicamente lo que hacen o cómo se enfocan en el duplexing, que tenga comunicación bidireccional y que tenga además acceso múltiple. En general,
El acceso múltiple, el duplexing se refiere a tener comunicaciones bidireccionales, ¿ya? Como las flechas rojas y verdes marcadas. Y el acceso múltiple es que de alguna manera nosotros organizamos el acceso al canal para poder comunicarnos de manera efectiva. Por acceso múltiple nos referimos a eso. Todos los nodos pueden hacer uso del canal siguiendo una cierta regla preestablecida. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos duplexing y con división de frecuencia. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un canal en frecuencia para el uplink, que es el azul que se ve ahí, y un canal en frecuencia para el downlink, ¿ya? Un canal de bajada y un canal de subida, el rojo y el azul, que operan a distintas frecuencias. Por lo tanto, en el mismo instante de tiempo, yo puedo utilizar, puedo realizar comunicación bidireccional, producto que la comunicación que hay de subida con la de bajada no se interfiere. ¿Quién usa esto? Los sistemas GSM en particular, ¿ya? Que son los 2G, ¿ya? Podemos hacer también división en el tiempo. Podemos generar en distintos instantes de tiempo canales de subida, canales de bajada, canales de subida, canales de bajada, que ocupen todo el espectro posible durante una porción de tiempo. Y en eso nosotros podemos generar un resultado que significa que podemos transmitir más rápidamente, pero en instantes de tiempo cortos. Y el problema que tiene, o que a alguna gente no le acomoda, es que no se puede utilizar para comunicaciones continuas. Sin embargo, nosotros podemos hacer ver ese efecto de que la comunicación es continua si este switching entre los tiempos lo hacemos suficientemente rápido. ¿Ya? Otra forma de usar esto es utilizar código. Y con código lo que hacemos nosotros es asignamos al canal a los usuarios, así como asignamos acá. Se fijan aquí, ahí hay un usuario, después tiene un uplink y un downlink. Después el usuario 2 es el uplink y el downlink. El usuario 3 es un uplink y un downlink. En el caso de acá, por distintas frecuencias, agrupamos a distintos usuarios. Pero ¿qué es lo que tengo ahora? Yo puedo utilizar ahora un código, ¿ya? Un ID para cada uno de los usuarios. Y de acuerdo al ID, entonces yo puedo agregar una nueva coordenada a nuestro sistema de ordenamiento y puedo organizarlos por código. Y teniendo un código distinto, cada uno de los usuarios puede usar un trozo del espectro durante todo el instante de tiempo o viceversa. Depende de cómo quiera ordenar. Lo mismo acá. Puedo usar código con división en frecuencia. Puedo usar código con división en el tiempo. Con división en el tiempo bajo que ocupen toda la frecuencia por un instante de tiempo limitado. Y además les coloco un código y ahí puedo tener acceso único. ¿Ya? Y si no, puede hacer que todos ocupen todo el tiempo y toda la frecuencia utilizando distintos códigos en distintos instantes, o sea, en el mismo tiempo. Ahí las comunicaciones se vuelven un poco más ineficientes en el sentido de que yo creo que usa el sistema de banda ancha, pero funcionan bastante bien. ¿Ya? Y lo otro ya es utilizar un protocolo que la mayoría de ustedes conocen, que es el Carrier Sense Multiple Access, que a lo que se enfoca es en que el usuario sensa el canal, y hay una regla de sensa el canal antes de utilizarlo para evitar colisiones. Ese que se ocupa, que es básicamente el protocolo que usan las redes Ethernet, ¿ya? Pero en este caso hay que tomar un par de provisiones más porque estamos en medio del hambre. ¿Ya? Y con respecto a la movilidad, entonces lo que queremos decir es que los usuarios pueden cambiar de posición, que puede haber movilidad dentro de una celda, entre celdas, lo que significa que hay que retener al usuario, y además significa que vamos a tener problemas desde el punto de vista de atenuaciones, ¿ya? Y vamos a tener problemas desde el punto de vista, pues si uno se va alejando de la estación base va a tener más atenuación que si no lo está haciendo. Y además va a tener otros problemas asociados al tracking de los usuarios y vamos a tener problemas asociados a que el canal se hace cada vez más complicado porque nosotros nos estamos moviendo. Básicamente ese es el tema.